Buenos días, chicos. Bueno, acá voy a hacer la explicación para las personas que no pudieron estar dentro de la clase, para que no se pierdan de los elementos que trabajamos el día de hoy. Vamos a hacer como tal una distinción conceptual entre raza y etnia para que los chicos tengan como los elementos básicos para trabajar en la guía que se va a desarrollar del ambiente de pique de CCRP. Entonces, acá vamos a hacer la distinción entre el concepto de raza frente al concepto de etnia. Entonces es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de raza estamos hablando específicamente de la tonalidad de piel. Entonces son grupos humanos que comparten una misma tonalidad de piel. En el mundo existen 21 razas reconocidas porque son generalizaciones que se han hecho de personas que comparten esa misma tonalidad. Dentro de las más conocidas podríamos hablar de la raza blanca, aunque hay varias distinciones dentro de la misma raza blanca, claro. Podremos hablar de la raza negra. Esta raza blanca que nosotros hablamos es un poco más desde el aspecto europeo. Podremos hablar de la raza indígena. Y podríamos hablar, por ejemplo, de la raza amarilla. Esa raza amarilla es a la que nosotros normalmente conocemos como coreanos, japoneses o chinos. ¿Listo? Esto es unas pequeñas muestras de los grupos raciales. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la distinción con etnias, esto implica que puede que esos grupos humanos tengan las mismas tonalidades de piel, sin embargo, tienen unas distinciones en la cultura, en el lenguaje, en las tradiciones, en las costumbres y en las prácticas colectivas. Entonces, acá vamos a hablar de grupos con prácticas culturales y de lenguaje. Entonces, por ejemplo, puede que haya grupos que hacen parte de una misma raza, pero van a tener distinciones étnicas. Entonces, un ejemplo puede ser, alguien puede ser parte de la raza indígena. Sin embargo, puede pertenecer a un grupo étnico distinto. ¿Por qué? Porque tiene prácticas culturales y de lenguaje y de representaciones del mundo diferentes. Entonces, tú puedes ser parte de un grupo indígena, pero no es lo mismo ser un indígena guayú, un indígena muisca, un indígena ticuna o un indígena quimbaya. Recordemos que todos estos grupos indígenas van a ser reconocidos como raza indígena porque tienen unas tonalidades de piel muy similares. Sin embargo, cada uno de estos grupos va a tener una diferencia en el aspecto cultural, en el aspecto del lenguaje, en las tradiciones y en el significado que le van a dar al mundo. Entonces, vamos a hacer estas dos distinciones. Es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, en el caso de la colonización del mundo, de los europeos, específicamente los españoles, a los grupos americanos, cuando llegaron ellos, nos trajeron, por ejemplo, esclavos, los cuales en su mayoría eran de raza negra. Pero es importante tener en cuenta cómo esos españoles hicieron para traer estos esclavos de raza negra. Entonces, cuando llegaron a África, que la raza predominante, no es la única, pero la raza predominante es la raza negra, esta raza negra, como va a tener distintas etnias, hay algunas etnias más fuertes, más grandes, con mayor poder militar, con mayor poder económico, que van a dominar a otras etnias, digamos, más pequeñas o más débil militarmente o económicamente. Entonces, estos españoles, al llegar a Colombia y al llegar a América, lo que decidieron hacer es irse a África, no a sacar población de raza negra y a esclavizarla por sí solos. Ellos lo que hicieron fue negocios, o sea, les compraron esclavos negros a otras poblaciones negras.
Sin embargo, se las compraron a grupos étnicos dominantes, grupos étnicos fuertes, que tenían esclavizados a otros grupos también de raza negra, pero de etnias distintas, los cuales les vendieron estos esclavos a los españoles y los traerían posteriormente al continente de América. Entonces, en el caso de América, podríamos decir que acá llegaron la raza blanca, la raza negra y la raza indígena, que era la que estaba viviendo o habitando este territorio antes de la llegada de esos europeos. La diferencia está en que, aunque hay muchos blancos que siguieron manteniendo su relación con gente también blanca, muchos negros con personas de raza negra y muchos indígenas con personas de su propia raza, hubo muchas mezclas. Entonces, indígenas empezaron a tener hijos y descendencia con blancos, negros con blancos, blancos con indígenas, etcétera, etcétera. Y a este proceso lo vamos a llamar mestizaje o mestizos, que somos la mayoría de nosotros. Estos mestizos no van a ser considerados parte de ninguna raza en particular, porque ni son completamente blancos, ni son completamente negros, ni son completamente indígenas, sino que son una mezcla racial y una mezcla cultural. Por eso nosotros, aunque hablamos el idioma de la raza blanca europea que llegó acá, que eran los españoles, tenemos tradiciones todavía de los grupos de raza negra que trajeron acá, y tradición de los diversos grupos étnicos indígenas que vivían en nuestro territorio, que viven todavía en nuestro territorio. Entonces, a eso lo vamos a llamar mestizaje. Por eso las personas que somos mestizas, porque no cumplimos parte, digamos, de las características de las tonalidades de piel de ninguna de estas tres razas, van a referirse a nosotros como mestizos. ¿Listo? La diferencia está en que nosotros, para hacer ciertas distinciones, hablamos de morenos, trigueños, inclusive a veces decimos blancos cuando no somos completamente blancos, y lo hacemos es para, digamos, reconocer una variación entre las tonalidades de piel de nosotros los mestizos. Pero no existe la raza morena, no existe la raza trigueña, y las demás variaciones que nosotros en la cotidianidad estamos utilizando. Todos ellos, sean un poco más claros su tonalidad de piel o sea un poco más oscura, vamos a ser mestizos. ¿Listo? Recuerden que esta tonalidad de piel, como lo explicamos en clase antes de que empezara la cuarentena, se debe a la variación que tenemos todos los seres humanos en la melanina. Recuerden que esa melanina se va generando es a partir de la misma protección que hace el cuerpo por la radiación solar. Entonces, aunque todos venimos de la raza negra, porque todos provenimos del continente africano, a partir de millones de años del proceso de migración, recuerden que nosotros hablamos del nomadismo y lo alcanzamos a ver a final del año pasado y a principio de este. Con ese nomadismo, muchos seres humanos empezaron a transformar sus características físicas a partir, pues, de la resistencia que hacen sus cuerpos frente a las condiciones climáticas que están en el territorio que habitan. Entonces, a partir de esas mismas variaciones que se van generando y que se van marcando fuertemente, es donde empezamos a poder establecer que existen cierto tipo de razas. ¿Listo? Entonces, para que no se olviden, siempre que vamos a hablar de raza, vamos a hablar de personas que comparten una misma tonalidad de piel. Sin embargo, es importante tener una diferencia entre etnia, porque son personas que, aunque pertenezcan a una misma raza, tienen distinciones culturales, lingüísticas distintas entre unas y otras. Y en el caso de América, vamos a hablar que es muy difícil establecer como tal una raza dominante, porque con esta mezcla cultural casi todos hacemos parte de estos grupos de mestizaje. ¿Listo? Igual, si tienen alguna duda, me escriben para resolverla. Nos vemos la próxima.